País México. Es un país de América Latina, ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital es Ciudad de México. Está compuesta por 32 entidades federativas. La moneda mexicana es el peso. La población mexicana es un total de 54.593.773 número de personas en el año 2018. Principios básicos. La libertad de enseñanza se establece en el artículo número 3 de la Constitución mexicana. La enseñanza es gratuita, laica y de calidad, y hace referencias a las competencias en educación. Sistema educativo. La administración encargada de la educación es la Secretaría de Educación Pública, bajo los términos del artículo 3 de la Constitución mexicana. Niveles de educación: educación básica, media superior y superior, los cuales comprenden estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, además de diplomados y otras modalidades de educación superior. México ocupa el lugar número 58 en la prueba PISA. Infraestructura. Las aulas están diseñadas de ladrillo, de un poco espacio para los 40 alumnos o más, pizarrón blanco para marcador o pizarrón verde para gis, patios centrales, foros, recursos tecnológicos, patios diseñados para los alumnos, dependiendo de la cantidad que haya de dinero en cada escuela. Modelo educativo. Educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes. Los niños aprenden a pensar, a razonar y a aprender a lo largo de la vida. Un perfil claro de los logros esperados al término de cada nivel, desde el preescolar hasta la educación superior. Currículo centrado en los aprendizajes clave. Desarrollar habilidades como la autoestima, el autoconocimiento y el trabajo en equipo. El inglés es obligatorio y con maestros calificados. Cada comunidad educativa propone contenidos en función del contexto. Servicio profesional docente. Formación docente continua que se adapta a las necesidades de preparación de cada maestro. País Finlandia. Ubicación. Es un país de Europa del Norte que limita con Suecia, Noruega y Rusia. La moneda de Finlandia es el euro. Población: 5.513.130 personas. Sistema educativo. Administración encargada. Sistema educativo finlandés. Principios básicos. Artículo número 16. Describe que la educación básica debe ser gratuita. Se garantiza la libertad científica, artística y de educación superior. Niveles de educación. Educación preescolar, no obligatoria, edades de 6 a 7 años. Educación primaria, edades de 7 a 16 años. Es obligatoria y gratuita, y son en 2 etapas. Primaria 6 años, secundaria 3 años. Profesorado necesita de tener un grado mínimo de diplomado por la universidad. Bachillerato, duración de 3 años. Termina con un examen de bachiller en una escuela vocacional. Educación superior imparte en 20 universidades y 26 politécnicos. Idioma de enseñanza finés o sueco. Imparte peso de todos los gobiernos locales. Los municipios son los mayores responsables de las escuelas primarias y secundarias en Finlandia. Los docentes deben tener educación superior. Por ejemplo, si enseñan matemáticas, deben tener su diploma de matemáticas y otro diploma en pedagogía. Si su materia es inglés, formación universitaria en inglés. Entonces, todos los maestros, incluso la mayoría de los de jardín de infantes, tienen un nivel de formación universitaria o superior. Un maestro es tradicionalmente muy respetado. No puede decir que está bien pagado, pero sí que está por arriba del promedio de los ingresos de la clase media alta. Modelo educativo. Las clases son relativamente pequeñas y rara vez tienen más de 20 estudiantes. En la escuela, el ambiente es relajado e informal. Los edificios están limpios, hasta el punto que los alumnos de los primeros cursos caminan con calcetines dentro de las clases, dejando sus zapatos fuera de ellas. Las actividades fuera de las clases son consideradas especialmente importantes, incluso en el frío invierno, y la cantidad de deberes que se mandan para casa se reduce al mínimo para potenciar la asistencia a actividades extraescolares.
Finlandia es tras Islandia el segundo país con mayor número de libros editados per cápita, y este interés por la lectura se intenta trasladar a los niños desde una edad muy temprana. De hecho, todos los programas extranjeros en la televisión son subtitulados y no doblados, de forma que los niños leen incluso viendo televisión. No hay inspecciones, hay una confianza al 100. Desde pequeños trabajan en grupos para combatir responsabilidades en las escuelas. Mismo profesor durante más años aporta seguridad a los alumnos. Relación entre hogar y escuela muy estrecha. Los estudiantes pueden elegir entre una formación profesional o prepararse para futuros estudios en una escuela politécnica o en una universidad, ya que para poder acceder a ellos deberá llevar a cabo un examen de selectividad por cada una de las facultades a las que deseen ingresar. Holanda cuenta con una población de 16.8 millones de habitantes, de los cuales su mayoría son hombres. El gobierno holandés considera el arte de vital importancia para promover la participación popular en expresiones culturales. Cuenta con una amplia producción artística y con museos de renombre mundial como lo son el Museo de Van Gogh, en donde se exponen sus más conocidas obras, una amplia variedad de teatro y de música. La arquitectura dentro de Holanda es caracterizada por su variedad de estilos. A los jóvenes arquitectos se les brinda la oportunidad de experimentar en el terreno de la construcción y ampliación de ciudades. Las organizaciones con las que está relacionada Holanda son principalmente el Banco Mundial y la UEO, Unión Europea Occidental. La educación comienza en Holanda a los 5 años, esto en educación primaria, en secundaria a los 12 años. Las horas en las que se encuentran los alumnos en las instituciones son 5, que consta en clases de 60 minutos. Sus aulas son grandes y organizadas en grupos. Se busca propiciar el desarrollo de las emociones, intelecto, creatividad, normas, valores, habilidades sociales y físicas. El sistema de educación superior está compuesta por 14 universidades y 54 instituciones que ofrecen la enseñanza profesional superior. Todas las universidades están centradas en la investigación, la dirección de cada institución desarrollada en distintos cursos dentro de un marco estructural establecido por el gobierno. Un estudiante promedio obtiene un resultado de 508 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el programa para la evaluación internacional de alumnos PISA. El 77% de alumnos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior, cifra mayor que el promedio de la OCDE, de 74%. Esto se aplica más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que el 78% de ellos han terminado con éxito la educación media superior en comparación del 76% de las mujeres. Actualmente, Holanda está experimentando un proceso de cambio que consiste en el abandono gradual de una enseñanza centrada en el instructor por una educación más centrada en el estudiante y en un aprendizaje basado en la adquisición de competencias y la solución de problemas. Los docentes de Holanda cuentan con una baja remuneración económica, además de problemas con el comportamiento de algunos alumnos debido a los padres de familia. La educación ocupa un 5.5% del PIB. Esto quiere decir que se invierte cerca de 36.600 millones de euros en la educación. Francia se ubica en la parte occidental del continente europeo. Está relacionada con el desarrollo cultural del mundo occidental, en particular de las áreas de las artes y las letras, siendo las artes las más destacadas de este país, así mismo como la literatura. Su arquitectura es muy variada y de estilo renacentista. Cuenta con catedrales góticas como lo son Notre Dame, Ensins o la de Chartres, así como distintos palacios y los castillos que podemos encontrar alrededor del país. El Palacio del Louvre y su estilo barroco, el modernismo de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Teatro de la Ópera, son lugares que representan la arquitectura francesa. El sistema de educación francés se divide en 3 etapas: la primaria, secundaria y superior. Esta comienza a los 6 años y dura hasta los 16.
La educación es obligatoria y gratuita y laica. Esta etapa incluye la escuela primaria y parte de la educación secundaria. Los niños comienzan la educación preescolar entre los 2 y 3 años. Este no es obligatorio. Durante esta etapa desarrollan y perfeccionan el idioma y comienzan a aprender las nociones básicas de matemáticas, lectura y escritura. La sociabilización es un aspecto clave en este nivel. La escuela primaria comienza a los 6 y termina a los 11 años, brindando una educación mixta. Aquí se brinda una educación formal más estructurada, teniendo cursos muy variados y didácticos. La educación secundaria recibe a los alumnos de primaria sin necesidad de realizar ninguna prueba de admisión. Los primeros 4 años se imparten en el college y son obligatorios. Los 3 años siguientes tienen lugar en el LEAD y a este nivel los alumnos pueden elegir entre itinerarios generales para ir a la universidad, tecnológicos para estudios técnicos o profesional para saltar al mercado laboral. Al finalizar esta etapa se realiza un examen llamado Baccalaureate, que sirve también de prueba de acceso a la universidad. La educación superior tiene lugar principalmente en las universidades y se divide en grados, de 3 a 4 años, máster de 1 a 2 años y doctorado 4 años. Entre las universidades con más prestigio se encuentra la Universidad de Lorraine, Universidad de París Quinta y la Universidad de Rennes. Se busca que los egresados de la educación superior culminen su carrera hablando por lo menos 3 lenguas como lo son el inglés, español y chino. La educación francesa se adapta a los medios pedagógicos nuevos, incluyendo la tecnología para su aprendizaje. Los resultados del informe PISA presentado en el 2016 sitúan a Francia dentro de los mejores 30 países. El presupuesto de la educación nacional asciende a 65.960 millones de euros, es decir, el 23.31% del presupuesto del Estado y representa el 3.91% del PIB. En total, cada alumno o estudiante dispone de una financiación pública de 6.970 euros. Un profesor en Francia percibe cerca de $22.000 como límite. Ahora les hablaremos de Singapur, situado al sur del estado de Johor, en la península de Malasia y al norte de las islas Riau de Indonesia. Es el país más pequeño del sudeste asiático, su territorio ha crecido constantemente con tierras ganadas al mar, cuenta con una población de 5.707 millones según el censo realizado en el año 2016. El 42% de su población es extranjera, lo cual lo convierte en uno de los países con una de las mayores proporciones de extranjeros a nivel mundial. La cultura de Singapur es una mezcla de elementos de las culturas china, británica, malaya e india. Es una conjunción de elementos de una historia que se distingue por la inmigración. La música y el teatro son muy importantes. Se presenta especial atención a la ópera china proveniente de la dinastía Ming, con su original mezcla de diálogos, canciones y bailes. Es muy común encontrarse representaciones populares por las calles, especialmente durante el Año Nuevo Chino. Una de las más famosas es el baile del león, que combina números acrobáticos y que se escenifica, sobre todo durante los festivales tradicionales chinos. En cuanto a la gastronomía, Singapur se considera la capital gastronómica de Asia. Abundan los restaurantes que ofrecen gran cantidad de variedades, cocina india, malaya, indonesia, tailandesa, japonesa, coreana y taiwanesa, así como también encontrarás comida italiana o francesa. El sistema educativo de Singapur se caracteriza por una búsqueda constante de la calidad, de la flexibilización y de la diversidad. Con las reformas que se han acometido en los últimos años se busca ofrecer respuestas a cada estudiante, dándole la oportunidad de adoptar lo máximo posible de sus capacidades a su itinerario académico mediante la creación de nuevas escuelas e instituciones especializadas en diferentes ámbitos de conocimiento. Por otro lado, se busca una formación que se profundice tanto en el aspecto académico como en el no académico. Se potencian las actividades extracurriculares y extraescolares y se promueve una política de innovación docente en la que se enfatiza el reciclaje profesional. Del mismo modo, la excelencia está entendida como clave en un sistema que busca una enseñanza activa y que refuerce su independencia. Singapur tiene 10 claves principales por las cuales su educación ha llegado a tal nivel como se encuentra ahora.
El número 1 es: la educación se ve como pilar esencial en el desarrollo. La inversión en el sector educativo se considera un impulso imprescindible para la mejora económica y social. Punto número 2. Se basa en la meritocracia y la competitividad, en un sistema exigente que prima la eficiencia frente a la equidad y promociona a los alumnos con mejores resultados. Punto número 3. El objetivo es que los alumnos aprendan y no memoricen. Punto número 4. El aprendizaje es flexible y diverso. Punto número 5. Las escuelas tienen mucha independencia. El currículo es común, la educación se ha descentralizado y cada centro establece sus metas y objetivos y evalúa sus avances. Punto número 6. Las evaluaciones definen el camino educativo del alumno. Punto número 7. Los profesores son muy valorados y están muy preparados. Punto número 8. Se evalúa e incentiva a los docentes. Punto número 9. El bilingüismo es obligatorio. Y punto número 10. La formación profesional es muy importante. Cerca del 70% de los estudiantes accede a la formación técnica o vocacional que prepara a los trabajadores que el país necesita. Italia. La población de Italia está situada en el sur de Europa. Tiene una superficie de 301.40 kilómetros cuadrados. Italia, con una población de 60.483.973 personas, es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 201 habitantes por kilómetro cuadrado. La cultura de los italianos son personas agradables y acogedoras a las que les gusta hacer vida social con sus familiares y amigos. Las conversaciones son de arte. Para ellos un elemento crucial en su vida diaria. Es frecuente que andando por la calle, en el transporte público o en los bares, los italianos entablen conversaciones espontáneas. En las plazas de los pueblos, lugar habitual de acuerdo a los lugareños. También se pueden encontrar numerosos grupos de italianos charlando. Son un pueblo muy orgulloso de su gastronomía, que incluye 2 platillos de forma mundial: la pasta y la pizza. Son frecuentes las reuniones familiares y los hijos suelen permanecer con los padres hasta una edad avanzada en la que conforman su nueva vida familiar. La religión más importante y extendida en el país es el catolicismo. Aproximadamente el 90% de la población adhiere a la religión católica romana, aunque tan solo 1/3 se practica prácticamente. El 10% restante corresponde a protestantes judíos y una creciente comunidad musulmana, fruto de la inmigración. Las fiestas religiosas tienen una gran importancia en el país y las iglesias, santuarios y estatuas religiosas están presentes en todas partes. La educación, siempre asociada a los valores, ha venido configurándose históricamente como el proceso de construcción de una forma interior a través de la maduración personal mediante la adquisición comprensiva de la cultura, debidas al crecimiento ético y cognitivo del sujeto. Educación en valores en la escuela italiana. Con el tiempo se ha ido aflojando el estrecho vínculo entre dimensión ética y dimensión cognitiva. Insistió en la idea de paideia, abriéndole paso a una separación dentro de la adquisición, el saber que se realiza gracias a la instrucción, a la formación moral y al fortalecimiento de carácter generado por la educación. Estadísticamente aumenta la deserción escolar en Italia. Según el Instituto de Estadísticas de Italia, 1 de cada 5 estudiantes secundarios abandonan la escuela en el 2010. Las regiones más afectadas fueron Sicilia,
Cerdeña, Puglia y Campania, a la que pertenece Nápoles, con el 23% de Italia. La escuela es obligatoria hasta los 16 años, y esto significa que a esta edad los chicos ya están cursando el nivel secundario, que terminan a los 19. Italia es uno de los países de Europa que menos destina a la educación, como demuestra la incidencia que los gastos en instrucción tienen en el Producto Interno Bruto. En el 2009, según el Istat, este gasto era igual al 4.8% del PIB, contra media Europa del 5.6%. En Italia, cerca del 45% de la población adulta posee solo un título en la escuela secundaria, mientras en Europa este indicador llegaba al 27.3% en el 2010. Francia. Población. Francia tiene en la actualidad una población cercana a los 66 millones de habitantes en todo su territorio, además de una gran tendencia de sus habitantes a vivir en los más importantes centros urbanos, razón por la cual sus ciudades son altamente pobladas con altísimos niveles de densidad demográfica. Se calcula que en Francia 1 de cada 4 habitantes es de origen extranjero. Esto ha sido así desde el siglo XIX. Dentro de los países que tienen colonias importantes en el país, galos son belgas, suizos, alemanes, italianos, españoles, con más de 1 millón de inmigrantes según el censo realizado en el año 2007. La cultura, inminentemente ligada al desarrollo cultural, insistente en todas las áreas y en particular en las que se refieren a la ley. El país del cual les hablaremos a continuación es nada más y menos que Chile. Se encuentra ubicado en la zona oeste de América del Sur. Su población, según su último censo, realizado en el año 2016, fue de 17.91 millones de habitantes. Algo muy característico de Chile es su cultura. Es una interesante mezcla de elementos indígenas, en particular mapuches, y la influencia del colonialismo español, que se ve reflejada en la lengua hablada y las costumbres católicas. Su cultura se expresa en una amplia variedad de medios, como la boyante industria cinematográfica. Pintores como Roberto Mata y Carlos Sotomayor han dado fama al arte chileno. La literatura chilena cuenta con varios premios Nobel, como lo es Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que han impulsado el peregrinaje literario de Chile, así como también Isabel Allende. El baile nacional es la cueca, surgió en el año de 1824, y en la actualidad la música folclórica está experimentando un resurgimiento en lo que es la cultura chilena. Ahora, metiéndonos de lleno en lo que es el sistema educativo, la educación chilena está regida por la Ley General de Educación, surge en el año del 2009, sucesora de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. El Ministerio de Educación es el responsable de gestionar la educación y garantizar el acceso en todos sus niveles y modalidades. Es de carácter obligatorio desde los 5 hasta los 17 años y se estructura en 4 etapas, las cuales las 2 primeras son no obligatorias. La primera etapa es preescolar, o conocida como parvularia, dirigida a los niños de entre 6 meses y 6 años, pero tiene carácter obligatorio tan solo el último curso, de 5 a 6 años. El siguiente es el nivel básico, abarca desde los 6 hasta los 13 años y se divide en 2 ciclos. El siguiente es la educación media, tiene duración de 4 cursos, se puede optar por la vía científico-humanista, que está orientada al acceso a la universidad, o la técnico-profesional, que prepara a los estudiantes para el mercado laboral. El siguiente es la educación superior, es de carácter opcional y de pago, se imparte en institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades. La formación universitaria se divide en bachilleres, licenciaturas, magísteres y doctorados. El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza están resguardados en la Constitución Política de la República.
Hablando de lo que es la deserción escolar, el 10% de los estudiantes de enseñanza media abandonan el colegio. La decisión de hacerlo no es algo repentino, está altamente relacionado con la pobreza, ya que 8 de cada 10 casos dependen de ella, debido mucho al contacto entre la familia y el establecimiento. Chile ocupa el lugar 44, teniendo el mejor lugar de Latinoamérica, pero están debajo de promedio en referente al OCDE. En referente a la inversión, se gasta un punto de 2.4 del PIB en ese sector. La realidad nacional también revela que posee uno de los mayores gastos privados en educación terciaria, con un 62% del total. Algún dato interesante sobre Chile es la tasa de alfabetización, supera el 96%, y algo muy importante, la educación chilena está orientada a fomentar un pensamiento crítico en sus alumnos desde una edad muy pequeña. Añade lo que es la filosofía en las principales materias como lo son matemáticas y el español, con la finalidad de que ellos mismos cuestionen el porqué de las cosas y generen su propio aprendizaje.